esos tipos de suplementación suelen pues tener problemas reproductivos y productivos. Bueno, así como lo decía antes, pues los alimentos son muy importantes para lograr que el ganado logre cumplir con ciertas funciones, así como decía antes, y reproductivas y productivas. Pero algunos sistemas de pastoreo suelen tener desbalances en energía, fibra y proteína, generando a la vez un bajo consumo de materia seca. Pues no, es que hay palabritas como que no se me olvidan. Entonces, pues lo ideal es que el ganado estuviera en un balance energético, es decir, que la energía ingresada sea igual o equilibrada a la energía utilizada por la vaca. Eso sería pues lo ideal. Bueno, para el ideal, lo que estaba explicando mi compañera, se sabe que a la hora de suministrar el alimento a las vacas, lo que buscamos es que el animal esté en una homeostasis y tenga claramente un estado saludable, ¿cierto? Esto con qué fin, pues con el fin de ser sostenibles y rentables en la etapa productiva y reproductiva de los mismos. Bueno, cabe aclarar también que en esta fase, digamos que se debe tener también en cuenta como la parte ambiental, la parte ambiental. Bueno, la parte del medio ambiente, que el animal se encuentre, digamos, como en un confort, aunque obviamente esto va a variar de acuerdo al trópico en el que nos encontremos. Pues, es importante, antes de ver todo lo que desemboca este desorden metabólico, es importante saber cómo prioriza el organismo todos esos requerimientos que se necesitan. Entonces, lo primero es el mantenimiento. Digamos que el mantenimiento es como lo que requiere el animal para poder sobrevivir. Aquello en lo que nos vamos a basar principalmente, se sabe que, de acuerdo pues, a los cruzamientos que hay en el medio ganadero, se sabe que existen animales de talle grande, ¿cómo se dice? De talle grande, de talla grande y de talla pequeña. Entonces no es lo mismo alimentar o digamos que tener en cuenta los requerimientos de acuerdo inclusive a las razas. Entonces, bueno, con respecto a esto se debe tener en cuenta que de acuerdo a la fase fisiológica en la cual se encuentra el animal, los requerimientos van a variar. Pero el mantenimiento es todo aquello en lo que vamos a basar. Digamos que en esta parte nos hablan principalmente de lo que requiere el animal para, digamos, el funcionamiento del tracto gastrointestinal. Mejor dicho, lo que es el mantenimiento es como cuando el animal está en reposo, para que su proceso de digestión sea óptimo, para que su proceso de temperatura corporal también lo sea, y obviamente pues para que se liberen todas esas enzimas que se necesitan. Y viéndolo desde el punto de vista como circulatorio, sería toda esa parte de frecuencia cardíaca, en fin. Entonces digamos que esa sería la priorización número 1, que es el mantenimiento. Seguiríamos entonces con el crecimiento, que ahí básicamente es como el hecho de que el animal en medio de su proceso llegue en algún momento a su peso adulto, que como les digo, eso ya varía de acuerdo a la raza y a los cruzamientos que se tengan. También tenemos como tercero la producción de leche, que en esta es, digamos que el hecho de que la vaca presenta esa necesidad de perpetuar la especie y de mantener a su cría viva por medio de la producción y la eyección de leche. Digamos que esto también en esta parte también depende mucho o está muy delimitada por la parte genética, a veces independientemente de la dieta que se le esté suministrando, pero pues ahí ya más adelante vamos a entrar como en la parte de la dieta, que es lo más esencial. Y además también tenemos la reproducción, que en esta, pues bueno, se sabe que, o mejor dicho, siempre se tiene como en cuenta que una de las épocas en las cuales las vacas van a requerir más energía es en el
gestación, ¿cierto? Y Clave, repita el pedacito. que lo que se debe tener en cuenta es que por lo menos en esta parte que se prioriza, digamos como dentro del organismo, en la parte reproductiva, el organismo de la vaca tiene grandes requerimientos en el último tercio de la gestación, aunque eso ya se los especificaré más adelante. Y por último tenemos entonces las reservas corporales, que sabemos que cuando tenemos un animal con buena condición corporal, de cierta manera se sabe que todas las que acabé de mencionar se encuentran cubiertas, están plenamente cubiertas. Entonces, eso por esa parte. Empecemos entonces con los requerimientos de energía y variación del peso adulto. Esto en realidad, pues lo quisimos traer a colación como para tenerlo en cuenta. Sin embargo, pues cada ato y cada productor, digamos que tiene sus objetivos y de acuerdo a eso va a mirar, pero siempre hay unos estándares. Entonces, se mencionaba en esta parte con respecto a lo que es la energía, acabamos en un promedio, tanto de energía es del 7,55%, y en el caso de la proteína cruda es del 6,66%, si recuerdo bien. Pero entonces, se hacía como, pues en esta tabla hacían como esa relación con respecto a los pesajes de cada vaca. Entonces, se sabe que cuando una vaca pesa 400 kilos, tiene unos requerimientos, pero entonces cada que va aumentando el kilaje, el porcentaje va aumentando. Entonces, por cada 50 kilos que pese el animal, se incrementa un 7,55%. De manera que sí, estamos hablando, digamos que entre relación de una vaca de 400 kilos a una de 500 kilos, en el caso de la energía se aumentaría más o menos un 22% con respecto a la energía y un 20% con respecto a la proteína cruda. Pero pues, digamos que por eso quisimos traer a colación. Y pues acá simplemente quisimos hacer como la relación de estas dos razas. Profe, el dato que voy a dar es como lo que encontré, pero me gustaría que me corrobores porque la verdad no sé si sea muy fiable. ¿En qué sentido? En el sentido que por lo ellas de talla grande, ¿cierto? La Holstein es de talla grande. Y la que también. ¿Y la que también? Ah, bueno, lo que pasa es que ahí me parecía que el peso de las Holstein oscilaba más o menos 580 kilos. Y que las de ellas eran como de 350 a 450, pero no sé, porque igual uno también en las expresiones ve unos bovinos de raza y que Claro. Porque si tú buscabas poner uno de talla grande y otro de talla pequeña, hubieses puesto, por ejemplo, una Holstein y una Jersey. Una Holstein y una Pargo. Sí. Ahorita sí, algo les muestro la Jersey, pero no sé si. La segmenta en alzada, sí, pero en peso. Vean, eso que tú expusiste de ese cuadrito está genial. O sea, la explicación está súper clara para mí. Si ustedes no la tienen tan clara, por favor, pídanle a la compañera que se la repita porque está súper genial. La verdad que está muy bien hecha. Y está muy sencilla, o sea, está muy sencilla de entender. Y algo que también quería, pues si no desaprovecho para preguntarle, profe, ¿qué pasa? No, porque pues el ideal es entregar una información que sea verídica, porque hay una, o sea, digamos este cuadrito pues fue extraído de un video, pues, pero en realidad el cuadro decía que era de la NRC, pero es como con toda la parte de requerimiento bovino, sino que es que también decían y mencionaban que, digamos que hay cierta literatura que ya es como muy vieja, 1900 algo, pero que como que la más actualizada que se maneja con respecto a los requerimientos nutricionales de la vaca está como en el 2001, algo así, que no ha variado mucho desde esa época. Entonces sí quería como preguntarte si en ese caso, pues con respecto como a tablas nutricionales más que todo. Sí, con el tema de requerimientos energéticos, 2001 para acá son los mismos datos. Son los mismos datos. Porque el mejoramiento genético de las razas está hecho hace ya más de 20 años. Buenísimo. Entonces, seguimos con esta, que acá pues digamos que volvemos a la pregunta que la profesora me decía ahorita que les repitiera, y era esto, principalmente. ¿Será que el aumento en requerimiento de nutrientes para la gestación es mayor en las primeras fases o en el último tercio?
pues ya sabemos que la respuesta es en el último tercio de la gestación. Entonces, es importante tener en cuenta esto, ¿por qué? Por estos aspectos que mencionamos acá. Durante la gestación tenemos que hay un crecimiento y metabolismo fetal. Eso ya es suficiente, digamos, para entender que va a haber un gasto energético muy grande. Segundo, tenemos el desarrollo de la ubre, que esto digamos que aplica un poquito como más para las vacas primerizas, pero en general pues para el proceso de gestación. De tercero tenemos la energía para mantener el útero grávido y pues toda la transferencia de precursores de crecimiento, y además de eso se tiene en cuenta que hay mucho gasto de energía debido pues al balance hormonal que se genera durante todo el proceso de gestación. Ven, amplíame un poquito cuando hablas de desarrollo de urea. Pues, profe, dentro de la explicación que daban en la literatura que se buscaba, era como, en eso, pues mencionamos que todas las primerizas, que en el proceso de la gestación, para que haya una buena producción de lactancia, pues una buena producción de leche, en el caso, por ejemplo, de las primerizas, ocurría, pues obviamente durante todo su crecimiento hay un desarrollo de la ubre, sino que mencionaban, pues de pronto no sé si está equivocada la palabra desarrollo, pero me imagino que es como principalmente como el llenado de la ubre que se debe hacer para poder, pues en el proceso de la gestación, para llegar pues a la ¿Sabes pasada. por qué te hago esa acotación? Porque, digamos, en las primerizas, Sí. hasta tercer parto, la glándula mamaria todavía se está desarrollando. Cuando tienes el tercer parto ya tienes tu desarrollo físico 100%, ¿cierto? Pero hay un evento particular en ese último tercio de la gestación y es el almacenamiento de calostro en esa glándula mamaria, y eso gasta energía por toneladas, ¿sí? Y ocurre tanto en las primerizas como en las no primerizas. Entonces ese almacenamiento de calostro es un proceso de mucho gasto energético. Entonces yo creería que por ese lado va más que por el tema de desarrollo físico de esa glándula mamaria. Aunque de pronto esa parte que dices como del gasto y con respecto a lo del calostro que acabas de mencionar, en la parte de fisiopatología, una de mis compañeras lo explica como y ya como para terminar con esta diapositiva, entonces se sabe por qué en este caso también estamos hablando del último tercio de la gestación y por qué el gasto de energía es tan alto, principalmente porque se sabe que el crecimiento del feto ocurre en este último tercio entre 250 gramos y 350 gramos por día con respecto al crecimiento. Es demasiado, más del 60% del crecimiento que va a tener el intermedio en su peso al nacimiento. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta y esta imagen solamente como para el contexto. Y aquí, ya para las compañeras, les quisimos poner esta tablita que en realidad pues acá solamente tuvimos en cuenta como la calificación que se hace en un proceso de vacas lecheras, pero sabemos claramente que en caso de ganado de ceba basta 10, sin embargo es importante tener en cuenta las especificaciones. Hay tablas mucho más precisas y con imágenes pues muy reales, pero acá se tiene en cuenta como cuáles serían esas características que debemos tener en cuenta con respecto a lo que vemos a la hora de calificar la condición corporal de la vaca. Ya esto es importante teniendo en cuenta que por lo general siempre van a entrar al mismo balance negativo en las tasas que Pero entonces, esa de condición corporal no la van a explicar. Ustedes saben evaluar condición corporal. ¿Sí? Ahora, listo, venga. igual si lo O necesitan. sea que yo les puedo preguntar los puntos anatómicos para evaluar condición corporal y se los saben. Genial. Listo, no hay lío. Listo. Y entonces salimos esta tablita para tener la diferencia entre las lactantes vacías y las vacas de último tercio de gestación. En las lactantes vacías, el incremento energético y el incremento proteico no es necesario, no tanto como las vacas de último tercio de gestación, que sí necesitan pues, un incremento energético y el incremento proteico.
El peso corporal pues se mantiene. La proteína cruda se aumenta también en las vacas de último tercio de gestación y también la energía metabolizable pues también se aumenta. ¿Todo por qué? Porque las vacas de último tercio de gestación, o sea, el periodo de transición, necesitan una bastante energía para ya mantener el feto y para la producción de leche. Bueno, ahora sí, ya después de todos los referimientos nutricionales que mis compañeros les hablamos y la breve introducción que yo les di, ahora sí vamos a hablar del balance energético negativo. Bueno, el balance energético negativo es uno de los factores que repercute más que todo en el periodo preparto y posparto. ¿Cuánto tiempo antes de cuánto Sí, tiempo después? ya lo voy a decir. Ya les voy a decir. Bueno, más que todo en el periodo preparto y posparto preparto y posparto por la producción de leche y, como lo decía ahorita mis compañeras, por el desarrollo fetal. Se necesita pues mucho más energía. Las vacas que se encuentran en el periodo de transición, que el periodo de transición son las últimas 3 semanas preparto y las primeras 3 semanas posparto, demandan 2 veces más proteína, 3 veces más azúcar, 3 veces más la cantidad de azúcar, 5 veces más la cantidad de grasa. Y bueno, pues la vaca no suplementar todas estas demandas nutricionales, lo que empieza a hacer es a movilizar grasa de sus tejidos para poder pues compensar y llegar a un balance energético óptimo. Pero pues eso no es logrado y entra en un balance energético negativo, que es que la energía ingresada es disminuida a comparación de la energía utilizada por la vaca. Bueno, ya la biología, pues ya mis compañeras han mencionado muchas causas de por qué pues, es el balance energético negativo, pero pues yo se las voy a repetir. Bueno, es el balance energético negativo es generado mayormente por el crecimiento fetal, por la producción de leche, por la producción de calostro. Sabemos que el calostro contiene muchas vitaminas como magnesio, calcio, zinc, las inmunoglobulinas como la G, la M y la A. También es importante decir que la vaca para la producción de leche utiliza el 70% de glucosa. Y también otra pues, causa del balance energético negativo es el menor consumo de alimento por el cambio metabólico. Pues este último punto del menor consumo de alimento por el cambio metabólico va a ser explicado pues, un poquito más a fondo en una gráfica que ya les voy a mostrar. Bueno, entonces en esta gráfica hacemos la relación con la producción de leche y el consumo de alimento. En lo que está azulito es la producción de leche, en lo que está verde es el consumo de alimento y en lo que está naranja son las reservas corporales. El pico de producción de leche se da en la tercera semana de lactación y la sexta semana de lactación. Siendo así que el consumo de alimento, el pico de consumo de alimento se da en la 10ª semana de lactación. Entre la sexta semana de lactación y la 10ª semana de lactación hay como un espacio en que las reservas corporales las utiliza mayormente la vaca para el preparto. Entonces se aumentan mucho las reservas corporales. Y esto causa la disminución del peso corporal en ellas. Y se nota más cuando la vaca, cuando se le está suministrando, solamente se le suministra la dieta por pasto, o sea, no se le
periodo de transición, que el periodo de transición es el preparto, que son los 21 días antes del parto, y el posparto, que son los 21 días después del parto. En el periodo de transición, las necesidades nutritivas aumentan por dos causas: por el alto crecimiento del desarrollo fetal y por el establecimiento de lactación con aumento repentino en la producción de leche. Las vacas movilizan sus reservas de tejido, sus reservas que están en el tejido adiposo, generando un balance energético negativo, como consecuencia pues la pérdida de peso corporal. Esta ocasión, los animales mueven sus reservas de grasa en forma de ácido graso no esterificado, aquí están sus siglas. Entonces, estos ácidos grasos no esterificados son utilizados por las vacas para mantener su producción de leche en el momento de cuando el consumo voluntario se encuentra deprimido. Esto es un mecanismo de compensación de hemorresis, al cual el mérito de las hembras se utiliza por las hembras de alta producción de leche. Aquí, cuando estos mecanismos de compensación no sean efectivos, ocasionan un desbalance energético negativo y se produce por dos causas: por el desacople del eje hipofisiario hipotálamo o el somatotropo, o por la pérdida de sensibilidad en los tejidos periféricos como el hígado. Entonces, voy a explicar el desacople del eje hipofisiario o somatotropo, que la somatotropina es una proteína producida por las células somatotropas, mejor conocida como la hormona de crecimiento, bovina. Esta hormona, en sus siglas BCT, esta hormona ayuda pues, mayormente a nivel reproductivo, regulando pues, la producción de leche y sus efectos en los diversos procesos fisiológicos y en diferentes tejidos del animal. Bueno, entonces, la somatotropina tiene efecto en el tejido lipídico, en el hígado y en el hueso. En el hueso y en el hueso, porque es una hormona de crecimiento. Entonces, yo me voy a enfocar más en la parte reproductiva, que esta, pues, esta hormona es, junto con la hormona, el factor hormonal de crecimiento insulínico tipo 1, que está en el hígado, estas dos van a actuar en la glándula mamaria para la producción de leche. Listo. Entonces, y en el hígado, en la pérdida de sensibilidad en los tejidos periféricos, como hay una disminución de utilización de glucosa por parte de estos tejidos, se causa el fenómeno de resistencia a insulina. Esta resistencia a la insulina hace que los niveles de utilización de la glucosa se disminuyan. Y la poca glucosa que queda, la madre la utiliza para darle prioridad a la glándula mamaria para la producción de leche, más que toda la producción de calostro, que es muy necesaria para los primeros días de lactación, que esta necesita pues una cantidad de glucosa y también de energía bastante altas. Listo, entonces, también el balance energético negativo, hay disminución de la leptina, que es un metabolito producido por el tejido graso, y el factor de crecimiento insulínico tipo 1, que este se produce pues, en el hígado, siendo muy importantes en la reproducción del animal.
Cuando el desplazamiento de grasa se excede en el tiempo, el hígado pierde la capacidad que tiene para metabolizarla. Como consecuencia, causa el síndrome de movilización de grasa. Esta grasa movilizada se deposita en el hígado en forma de vacuolas dentro de los hepatocitos, lo cual causa un hígado graso y esta movilización de grasa por la producción excesiva formarán los cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos pasan a la sangre en forma de ácido graso nitrificado y transformándose en acetil-CoA. Entonces, el residuo que queda del acetil-CoA, que no pasa por el ciclo de Krebs, se va a transformar pues, en los cuerpos cetónicos y esto va a dar paso a la enfermedad llamada cetosis. Listo. Los signos y síntomas. El bajo consumo de alimentos causa bajo consumo de alimento por las vacas, una hipoglicemia por la baja disponibilidad de glucosa, que la vaca todo lo distribuye a la producción de leche.